197 días de administración, 31 días para el comienzo de la segunda sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa. En la mañana de hoy tendremos oportunidad de hablar con el expresidente de la Cámara, Jaime Perello Borrás. En segundo turno tendremos al senador Ángel Toledo López y hablaremos, como de costumbre, los viernes con el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Y quiero comenzar con dejarles saber que ya está el nuevo sencillo de mi hermano y amigo Gerardo Rivas. Qué suerte he tenido que nacer en todas las plataformas digitales. El segundo sencillo de la producción de Gerardo, con quien tuvimos oportunidad de compartir allá en la gira del Caballero de la Salsa por Europa, que continúa, van de camino a Murcia para hacer las presentaciones y de ahí a Milán. Así que mi abrazo y mi reconocimiento para él y para toda la orquesta también. Y miren, mucho que discutir en la mañana de hoy, y quería comenzar por un asunto que les había traído a la atención tanto a ustedes como al propio comisionado residente Pablo José Hernández y Rivera. Y es una novatada política manifiesta del comisionado cuando ayer difunde una imagen en sus redes sociales. Eduardo, si me la puedes colocar por ahí para que los amigos puedan verla, los que no la hayan visto. Y esta imagen es un poco resaltando la imagen del candidato primarista, o sea, quien prevaleció en la primaria recientemente para la alcaldía de Nueva York por el Partido Demócrata. Y resalta también la figura de Alexandria Ocasio-Cortez. Y le decía hace unas semanas, cuando estuvo con nosotros en entrevista a Pablo José Hernández Rivera, que era un poco preocupante tanta difusión y tanta relevancia de los sectores más reaccionarios del Partido Demócrata y su asociación de él con esta vertiente del Partido Demócrata. Porque, de acuerdo con las circunstancias que le rodean en la capital federal, tanto en el Congreso como la Casa Blanca, que no es sorpresa para nadie que sea de ultraderecha, el asociarse tan contundentemente con esta vertiente del Partido Demócrata es quizás contraria a la agenda que puede adelantar el comisionado residente, que más allá de ser demócrata, más allá de tener sus creencias y demás, pues para hacer causa común y adelantar los intereses de Puerto Rico, no de los demócratas, esto le pudiera jugar en contra. Sentido común, sentido común. Él me aseguró en esa entrevista que tuvimos hace unas semanas que se estaban llevando a cabo esfuerzos bipartitas, entiéndase, alianzas también con el Partido Republicano, como lo hizo Jennifer González en un momento con Nidia Velázquez y otras figuras del Partido Demócrata, para adelantar la agenda de Puerto Rico, de lo que queremos lograr. Pero entonces, si a esa no se le da tanta contundencia mediática, y sí con los más de izquierda y liberales del Partido Demócrata, te va a poner en una posición difícil. O sea, no es nada que ni tan siquiera el marciano cuando aterriza y llega. Es normal, es sentido común, vuelvo y repito, que se te va a hacer complicado, hermano, llevar a cabo la agenda. Porque si esos son tus cuates y esas son las personas con quien tú te retratas, inclusive en las redes sociales, pues evidentemente te va a causar un malestar y no van a querer hacer causa común contigo para adelantar nada de Puerto Rico. Y quizás ya lo vimos ayer en esa vista congresional, donde se sentó allí a la Junta para determinar si las actuaciones recientes de la Junta han adelantado los propósitos de promesa o no. Y a pesar de haber habido una visibilidad del comisionado residente en dicha vista para unos cuestionamientos serios, importantes en cuanto al rol de la Junta y los gastos que han hecho también, pues evidentemente, si estás retratándote en las redes tan constantemente con esta faceta o vertiente reaccionaria del Partido Demócrata, que no es muy bien vista tampoco por los propios demócratas,
Porque hay muchos allí, lo que se le llaman los Blue Dogs, los perros azules, que son conservadores y que no están tan de acuerdo con las posturas de izquierda y casi de socialismo de este propio candidato que derrotó a Cuomo, que ahora habrá de presentarse como candidato independiente cuando venga la elección. Así que, de nuevo, una novatada política del comisionado residente, porque balancea la cosa, mano, por lo menos, para que se vea que tú puedes hacer causa común con todo el mundo y adelantar los intereses de Puerto Rico, que al final del día, para eso fue que te llevaron a esa silla. Y entonces después queremos lograr un montón de cosas, que si el pan al SNAP, que si la cosa de tener los beneficios contributivos o el Medicaid o la cosa del shipping, ¿verdad? De lograr grandes cosas para procesos de cómo enviamos, exportamos e importamos. Pues evidentemente nadie se te va a asociar del otro lado, que están en mayoría. Que eso puede cambiar el año que viene con la elección de medio término. Sí, pero mientras tanto, ¿qué? Y eso es una apuesta muy riesgosa, porque no necesariamente lo que se ha adelantado es que pueda cambiar la Cámara, pero el Senado parece que va a seguir siendo republicano. Un día en política es un montón. Pero esa alianza tan desmedida, pública y manifiesta de un comisionado residente en funciones, a mí me preocupa. Se lo hice saber a él en la entrevista y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué estrategia pudiera haber ahí detrás? No lo sé, pero el sentido común me dicta que no es la mejor movida. Oiga, y yo en mis 22 años de experiencia a través de la cosa de gobierno, pues uno sabe cómo hay que mover la bola y driblear la bola, y quizás esta sea uno de los reflejos de que el comisionado residente debió haber sido legislador estatal primero antes de ocupar esa posición, para saber cómo se maneja la cosa parlamentaria y cómo se adelantan los asuntos más allá de la foto y de aliarte e ir a las actividades. Así que, ojo avisor, está a tiempo de corregir esta situación, comisionado, para propósito de lo que le conviene a Puerto Rico y no a usted, con las figuras que vayan a venir o que pudieran venir, porque eso no ha pasado tampoco. Así que, importante esta consideración para propósito de lo que vaya a ser el futuro político, no solamente de Pablo José Hernández, sino de Puerto Rico, para manejar los asuntos que tiene pendiente en la capital federal, ante el Congreso, el Senado y la Casa Blanca también. Pero veremos a ver por dónde aterriza la nave finalmente en cuanto a esto, si va a ser público lo que ha dicho que ha encaminado el comisionado residente con los republicanos también. Mire, lejos quedaron los tiempos aquellos de la jamonilla guisada, las habichuelas tiernas, la mantequilla de maní con la leche achero en los comedores escolares. Se ha modificado ahora el menú achero. Nada de eso. Ahora va a ser burrito, pizza y hamburger. Y esto no viene del desfile, esto no viene de la nada, que se lo inventó el secretario de Educación y se tomaron decisiones aquí en el Departamento de Educación. Esto es una corriente que viene del gobierno federal, dentro de todos los cambios que se están haciendo, y que ha sido un debate constante, consistente y muy arduo en los distritos escolares a través de la nación americana, en los diferentes estados, distritos, ¿verdad? Y todo lo que envuelve el aparato de cómo funciona los distritos escolares en Estados Unidos, y se han hecho hasta grupos focales de estudiantes. ¿Qué a ti te gustaría tener ahí en ese menú del comedor? Que se paga con fondos federales. Y como la política pública federal parece salir del menú tradicional y recomendar otras cosas que le gustan más a los estudiantes, el gobierno ha decidido invertir cerca de 19 millones en modificar las cocinas, achero, para entonces servir pizza, burritos y hamburger. Oye, la realidad es, bueno que traes eso, que a quién se lo van a comprar. Porque si no está en el comedor,
te vas a las inmediaciones y alrededor vas a tener fast foods, vas a tener cafeterías, vas a tener otros establecimientos donde sí sirven eso. Entonces, no voy a comer al comedor y me voy para afuera y tengo que pagarlo. Con el comedor es gratis para los estudiantes. Y evidentemente esto obedece nuevamente a la política pública federal y a lo que a los estudiantes les gustan. Veremos ahora un incremento en personas que se quedan y no salen de la escuela a comer, valga la redundancia, en el comedor escolar. Pues parece que por ahí humea y por ahí va la cosa, de agradar a ese paladar y no seguir sirviendo lo tradicional. ¿Cuánto de esto también pudiera representar la utilización de productos de Puerto Rico, como parece que se habría estado apostando en los pasados años, invirtiendo en la lechuga, en el tomate, en la carne, en el pollo, de producto puertorriqueño? Y si esto va a representar quizás la compra de productos refrigerados que no necesariamente vienen de Puerto Rico, porque hay leyes también estatales que obligan a la compra de ese producto local. Vamos, y a lo mejor las plantillas, hay algunas que se hacen aquí, el pan, la carne, el queso y todo lo que implica hacer pizza, hamburger y burrito, pudiera hacerse con un producto puertorriqueño. Pero veremos a ver, porque esos son procesos competitivos donde unos distribuidores o unos suplidores son los que proveen ese producto al Departamento de Educación para los comedores. Así que me parece que, de nuevo, esto no es un capricho ni del secretario ni de los diferentes núcleos del Departamento de Educación que toman decisiones como las de currículo y todas otras decisiones de transportación escolar u otras cosas. Pero ahora, yo no sé cómo era en Santa Teresita, pero en Sagrado Corazón había una cafetería y comíamos empanadillas de pizza y ahí sí. Eso de las habichuelas tiernas, y yo por lo menos no lo conocí y me parece que Jaime Perello tampoco lo conoció. Comíamos otras cosas que eran más agradables al paladar. Y esto se une también a la discusión amplísima que ha habido del acceso de bebidas carbonatadas, de alto contenido calórico y de azúcar. Y ni hablar de las energizantes también para la juventud que se venden en las máquinas que hay colocadas cerca o dentro de los planteles. Y esto ha sido una discusión amplísima también de qué acceso y qué chucherías deben haber en esas maquinitas a los cuales los estudiantes tienen acceso. Así que interesante por dónde va a aterrizar esto, porque al final me parece que son buenas noticias y pudiéramos ver, el sentido común me dice que pudiéramos ver un incremento entonces en que esos estudiantes se queden y consuman lo que el comedor ofrece. Mire, ayer surge, como ha surgido desde la administración pasada, unas convocatorias de medios para anunciar otras cosas. De ordinario, pues iniciativas bonitas, ¿verdad? Y vamos a hacer esto para los presos, como recientemente se ha anunciado, o vamos a anunciar esto para esta comunidad, y allá se despliegan secretarios, los presidentes de los cuerpos, alguno que otro legislador, senador y representante, la gobernadora o sus portavoces. Y ayer, a preguntas de un periodista de Tele 11, el presidente del Senado expresa y manifiesta abiertamente, casi con un gusto impresionante: yo se los dije. Yo apercibí de que luego de confirmado el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, habría de haber unas actuaciones de lo cual el propio presidente del Senado se libra de responsabilidad, porque al final fue lo que la gobernadora quiso. Y mientras se daba todo el debate que provocó una comisión total, como recordarán, de cuál había sido su rol y desempeño, no solamente en la presidencia del Colegio de Médicos y Cirujanos y todas las controversias que hubo que provocó que el actual presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos se sentara allí con cierta información a proveérsela a los senadores para que no se confirmara a Víctor Ramos. Pero consiguieron los votos y era lo que la gobernadora quería. Pero el presidente del Senado, como lo hizo en un momento con Julia Keller para el Departamento de Educación,
dijo, van a ver que esto más adelante va a traer roncha. Y ya aquí parece estar la primera. ¿Y a qué me refiero? A lo que les decía ayer de la cancelación de un contrato ante una notificación que yo entiendo es defectuosa, de una sola página, sin el debido proceso de ley, de decirles por qué se está cancelando el contrato y solamente citando la cláusula de que con una notificación de 30 días se puede cancelar un contrato donde hay un interés propietario por parte del suplidor de esos servicios, que en este caso es de seguridad, Genesis Security, que ya se les había cancelado en el Departamento de Educación el monitoreo de las escuelas y de las cámaras para evitar incidentes violentos o de escalamiento en los planteles escolares, y que no se había levantado ningún señalamiento de irregularidad en cuanto a la provisión de ese servicio. Y ahora se hace para propósitos de los guardias de seguridad en el Departamento de Salud. Y que vuelve y levanta el señalamiento de que esto es una guerra de cabildero abiertamente para quedarse con el botín dependiendo quién te represente. Y la compañía ya había levantado esto no solamente públicamente, ha dejado claro que accedió a por lo menos 2 agencias federales para denunciar cómo se está llevando a cabo este asunto de la cancelación de contrato, el requerimiento de propuesta y los requisitos que tienen esas situaciones de buscar a otros proveedores para relevar los existentes. Secretario de Salud Víctor Ramos Otero. Y cuidado con las compras que se están haciendo para los hospitales y de la manera, el cómo es importante, siempre se los digo, cómo se están haciendo esas compras para los hospitales. Y sabe o debería saber que le acaban de cursar un documento para esos propósitos y que explique cómo se están haciendo esas compras y si se están dividiendo o seccionando para no pasar ciertos crisoles y utilizar ciertas exenciones. Y ya ha habido cuestionamientos de la agencia con jurisdicción sobre ello para esos propósitos, doctor Víctor Ramos. Pero no se queda ahí con el asunto del Departamento de Salud, porque ayer también, en otra convocatoria que se hace, se anuncia con bombos y platillos la confirmación unánime de la Junta de la Administración para los Servicios de Seguros de Salud del licenciado Carlos Santiago Rosario, quien se detalla y destaca en la prensa escrita en el día de hoy que fue nombrado o fue seleccionado o recomendado más bien por el actual secretario de Salud, quien preside la Junta de la Administración de Servicios de Seguros de Salud, la ACES. Sí, esa que provocó el descuadre recientemente en el presupuesto, porque se habían aumentado las tarifas y nadie sabía, pero todos sabían que se iban a aumentar, pero nadie sabía en cuánto, y que la Junta levantó al final de cuando ya casi se habían puesto de acuerdo para balancear el presupuesto. Esos mismos. Y ahí hay varios retos que destaca el propio secretario en la comparecencia pública y que habla de, obviamente, lo que le conocen como el precipicio fiscal de la asignación federal de Medicaid, que vence la actual en 2027 y que va a haber que tener ciertas reuniones y comparecencias en la capital federal para que mínimo nos dejen la misma cantidad y no nos muevan los chavos, porque si nos rebajan un peso o un chavito, se afectan servicios que se están dando mínimamente en el plan vital, porque hay otras cosas que se pagan de ahí. Pero no se queda ahí. El secretario de Salud ayer también, en esa comparecencia, dice, aquí se le está pagando a las aseguradoras. De hecho, de mes a mes se paga el 90% de las facturas que presentan los proveedores. Siempre hay puede que haya algún requerimiento adicional de información para el pago de esa factura, o errores o lo que sea, que no provoca que el 100% se pague. Eso es normal que ocurra. Pero,
Él dice, había una aseguradora por ahí que había estado diciendo que no se le pagaba. Y yo me senté con ellos. Y les apercibí de que eso era embuste y que si siguen con ese reclamo van a haber consecuencias. Anda. Serán como las consecuencias de la gobernadora para con New Fortress si no atracaban el barco, que provocó que en 24 horas suplieran el gas. Pero se canceló el contrato y ahora hay otros nuevos. Eso es otro bochinche aparte y no me voy a meter ahí hasta que haya más información porque ya la Junta de Supervisión Fiscal parece que dio el aval para ese contrato de emergencia. Y voy para allá ahorita. Porque hay otra situación que tiene que ver con las plantas y que levanta nuevamente el negociado de energía, acertadamente a mi juicio. Pero volviendo al asunto de salud, el secretario advierte a esa aseguradora que no quiso decir su nombre, pero que ha estado reclamando por ahí que no le pagan la factura. Después de que se han provisto los servicios y se han facturado. Pero deja saber algo adicional. Y es que hay un alegado proyecto piloto de unos centros de tratamiento de excelencia, dice el secretario. ¿Le suena esto cercano a la creación de un fallido plan médico recientemente? No les culpo porque a mí eso no tan bien eso. A una creación de algo que no existe para ver cómo funciona y que va a conllevar el desembolso de dinero y probablemente dinero federal, secretario. Así que mucho cuidado con eso y cómo se maneja ese asunto de carácter administrativo y todo lo demás que envuelve. Para el 27 de agosto se pacta la vista de alegatos de culpabilidad de la exgobernadora Wanda Vázquez Garcet y sus coacusados. Se llevará a cabo de manera presencial, ya no va a ser por Zoom o por meeting o como quiera de esas alternativas. ¿Cómo lo van a hacer con los acusados o los coacusados? Yo no sé porque parece que por lo menos a uno de ellos no se le permite la entrada a territorio americano. No sé cómo vaya a hacer eso, pero va a ser el 27 de agosto a las 2 p.m. en la sala 6 de la jueza Carreño Col. Se espera que admitan haber aceptado y ofrecido promesas de aportaciones de un ciudadano extranjero para la campaña política del 2020. Y lejos quedan aquel pliego acusatorio que presentaba soborno, extorsión y corrupción pública que se radicó en el 2022. Eso quedó desestimado en las pasadas semanas, como saben, y veremos a ver si por fin se cierra parte de este capítulo. Cuando regresemos, ya está con nosotros aquí el expresidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló y Borrás. Regresamos en breve. Pelee conmigo. No pelee conmigo. Las informaciones están ahí. La escritura está en la pared. Yo no tengo la culpa porque son expresiones particulares de los propios protagonistas. No lo dijo Eddie López, lo dijo Tomás Rivera Chats. Así que no pelee conmigo ni piense que es que yo tengo algo contra esta administración porque bastante cosas que hacen y ahorita nos explicará el portavoz de la Fortaleza que estará aquí sentado, el licenciado Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos. Aquí vive la política, Nación Z con el licenciado Eddie López a través de la emisora nacional de la salsa. Está conmigo como todos los viernes el expresidente de la Cámara, Jaime Perelló y Borrás. Buenos días, Jaime. Buenos días a ti, Eddie, a Chero, a todo el pueblo de Puerto Rico. Welcome back. Primero que nada, agradecidísimo por la honrosa sustitución que hiciste en la pasada semana. Un honor para mí. No voy a decir la expresión que utilizaste de lo sacrificado que es esto de levantarse todos los días a prepararse para todos los temas y bregar con los invitados. Bueno, porque es una gran responsabilidad, tú sabes, sí. Hablarle al país 2 horas en esta emisora que está en todo Puerto Rico. Uno tiene que prepararse de verdad. Y hacer el switch de uno hacer el monólogo a las entrevistas y interactuar. No es lo mismo que tú me entrevistes acá a que uno está en los de allá. Porque hay muchos analistas que hablan ellos solos y ya se acabó. Pero cuando tienes que hacer el switch a entrevistar, sí, teniendo ya tú muchas ocasiones habiendo presentado la posición que tomas en el análisis, pues se vuelve a veces no contradictorio, pero adversarial, ¿no? En que probablemente la persona que trae a discutir el tema no piensa igual que tú y entonces... No, y que la gente te quiere mucho y dice, ¿y dónde está Eddie? ¿Votaron a Eddie? ¿Cuándo viene Eddie? No, Eddie viene, está en España, cógelo con calma, que ya... Pero viene por ahí. Oye, quiero dar un saludo porque
a los muchachos del almacén de valores de disco allá en el Sesco en Carolina, Ajá. que todas las mañanas lo que están escuchando Nación Z. Ah, mira para allá. Es decir, que saludo a Abrazo todos para ellos. ellos, agradecidísimo, agradecidísimo. Y a doña Kiara Pereyó, que cumplió años. esta El semana. lunes, cumpleaños el lunes, sus 25 añitos, Nada así que más. felicidades a mi hija menor, Los viejos son ellos, ¿no? que ya Nosotros. tienen 25 años, la del medio 26 y el mayor 27. ¿Qué tú crees? Diablo, ya Jaimito va para los 30. Ay, mi Wow. está cerca de los 30, pero estamos en victoria, Dios es bueno siempre. Amén, amén. Mira, vamos al ajo. Comencé con una noticia que no es nueva, se la había adelantado tanto a nuestros oyentes y personas que nos ven a través del Facebook Live y de la aplicación La Música, con el asunto de que me preocupaba ni tan siquiera de carácter político, Jaime, el asunto de que hubiera cierta tendencia inclinada a que el comisionado residente, que lo eligieron grandemente, ¿verdad? O sea, tuvo una victoria contundente más allá del Partido Popular, personas que votaron por él, que se supone que a pesar de que no tenga voto en la capital federal, adelante la agenda de Puerto Rico. Y que tú aliándote con lo que es la minoría y con esa minoría rebelde, liberal y de izquierda, no va a ser bien visto y te cierra quizá puerta para hacer alianzas con los que están en el poder ahora. Y perfecto, más adelante pudieran ellos ser los protagonistas y estar en control de al menos de uno de los cuerpos. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con la agenda de Puerto Rico? Y esto, a mi juicio, retrasa un poco el que se pueda adelantar algo con las cosas que necesitamos, como lo del PAN, como lo de Medicaid, como tantas otras cosas, la ley de cabotaje, todas las otras cosas que queremos conseguir, que llevamos años pidiéndolo, y que en su día, inclusive la hoy gobernadora, pasada comisionada residente, se pudo aliar con ese sector más liberal para el asunto del estatus. ¿Cómo ves esto? A mí me parece una novatada y una falta de sentido común el que haya tanta contundencia, que el comisionado residente se retrate ahora y lo ponga en sus propias redes sociales con el candidato que ganó la primaria a la alcaldía en Nueva York, Mandami, me parece que es el nombre de él, que tiene unas tendencias abiertamente socialistas y que ha sido denunciado por vertientes del Partido Demócrata inclusive. Esto no coloca bien a Pablo José Hernández Rivera ni con el Partido Demócrata y mucho menos con el Partido Republicano. ¿Coincide? Bueno, en parte sí, en parte no. O sea, la realidad... Perdóname, Jaime, estamos viendo la imagen también de la foto para que no piensen que es que me lo estoy inventando. La foto de Instagram de la cuenta de Pablo José Hernández Rivera que publicó ayer. Sí, bueno, la realidad es que Pablo José es demócrata y obviamente es un legislador, un congresista novato que se está abriendo su espacio dentro del Congreso y los primeros aliados son los suyos, ¿no? Y obviamente ha logrado poco a poco posicionarse dentro del Partido Demócrata, incluso quien se perfila como el próximo speaker de la Cámara de Representantes ha estado en Puerto Rico, lo respaldó en la elección general. O sea, hay una afinidad, él se siente muy identificado en el Partido Demócrata porque es demócrata. Ahora, no representa la izquierda del Partido Demócrata, que es el que le está haciendo daño al Partido Demócrata, ¿no? El Partido Demócrata se dio tanto a la izquierda y tienes dos figuras puertorriqueñas como Alejandra Ocasio-Cortez y Nidia Velázquez, que también se han ido a esa izquierda y respaldaron abiertamente a este candidato que de igual manera tiene una agenda. Bueno, Cuare, porque ayer ella y Richie Torres respaldaron a la Junta y el gran trabajo que han estado haciendo en Puerto Rico, by the way. Un cambio de postura ahí. Bueno, lo que pasa es que Nidia Velázquez a veces, yo no sé ni qué piensa Nidia Velázquez. Esa señora ya está para irse porque a su casa, la realidad que a mi entender, hace tiempo que dejó de representar los intereses del pueblo puertorriqueño, hace muchísimo tiempo. Y no lo apoyó a él, by the way, tampoco. Correcto. Y ha estado en posiciones públicas que van contra los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Hay que recordar cuando respaldó al equipo de Manuel Natal en las pasadas elecciones. Así es. Y respaldó al candidato contrario a Pablo José Hernández, que era demócrata. Así que yo creo que Nidia Velázquez ya se ha alejado demasiado de los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Ya no respaldó a Ana Irma. Ella, perdón, Ana Irma ¿verdad? Sí, porque no fue a William, no fue a... No, a Ana Irma Rivera Lacén, sí, que el derecho tiene, pero es demócrata y el candidato demócrata era Pablo José. Yo creo que los tres eran demócratas. Tanto William como, también. como Pablo José y Ana Irma, los tres. También. Pero de la Junta vamos a hablar ya mismo. Pero en este caso particular, el paso natural del comisionado residente es afianzarse en el Partido Demócrata, pero sí tiene que dejar claro
tanto allá tiene que dejar como claro? tanto acá, que él es de centro y que él valora el sistema democrático y que es una persona conservadora en el aspecto político, aunque sea liberal en otros temas particulares, como los derechos de la comunidad LGBT, etcétera, 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 que no lo he escuchado sobre ese tema, pero es un tema que me parece que en ese tema es un poco más liberal, pero en el aspecto conservador de gobierno, sí es de centro. Y esta foto con este señor, que puede ser simpática, lo podría estar encajonando a una izquierda que no quiere estar allá y muy menos quiere estar acá, porque el pueblo puertorriqueño demostró en las pasadas elecciones que solamente acercarse a esa extrema izquierda que representaba la alianza, movió al pueblo puertorriqueño a que Jennifer González fuera gobernadora de Puerto Rico. O sea, más que nunca en Puerto Rico, la fortaleza de Pablo José en las próximas elecciones es que una figura de centro. Vamos a detenernos ahí, que Jaime, puede aglutinar todos los sectores. porque de lo que yo recuerdo, la contundencia mayor de votos que recibió Pablo José Hernández fuera del Partido Popular, fue de estadistas o nuevo progresistas versus gente de la alianza. Hubo de todo. Pero en su mayoría, claro. la gente que cruzó línea de partido para votar por Pablo José para la candidatura de comisionado residente vino de los estadistas, no de los independentistas, que en su mayoría votaron por Ana Irma. Por eso te estoy diciendo, o sea, quien demostró el frente, con quien el país frenó las intenciones de la alianza, fueron con Jennifer González y con Pablo José Hernández. Así que Pablo José Hernández... Ese desfase de comisionado residente, de los votos de comisionado residente y votos a gobernador, siempre ha existido. Sí, siempre ha existido. Si no, hemos tenido gobernadores de un partido, comisionado de otro. Claro. Esta es la primera vez que ocurre al revés, que tenemos un gobernador PNP y un comisionado residente del Partido Popular. Pero ocurre por eso. O sea, el pueblo puertorriqueño en esa elección dijo, espérate. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice el prócer puertorriqueño. Así que en ese momento dado, Pablo José realmente representa en Puerto Rico esa figura de consenso, de centro, que puede aglutinar, pero teniendo claro las cosas que piensa. Y el Partido Demócrata en los Estados Unidos, lo único que lo puede salvar es salirse de esa extrema izquierda. O sea, Alexandra Ocasio-Cortez, este señor candidato a la alcaldía, Bernie Sanders, quieren jalar demasiado el Partido Demócrata a la izquierda, y eso es lo que está fortaleciendo el Partido Republicano, porque obviamente pues uno jala al otro. Hay una resistencia natural. Así que yo, más allá de crucificarlo por la foto del candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, que en un momento dado lo saludó, si te dan un selfie, está todo lo que él quiera, pero sí debe estar un poco más pendiente. Digo, y el texto no le tire el screenshot, la cosa que quiera promover. Resalta también la figura de AOC, de Alexandria Ocasio-Cortez, o sea que más allá de la foto también es como que, mira, estos son los míos. Sí, esa es la parte que preocupa. Yo creo que nada, o sea, más que una foto, ¿verdad? Son demócratas, se están reuniendo, tomaron una foto, etcétera, etcétera. Pero en este momento dado que se está formando como líder, se está formando como una figura que tiene todos los elementos para ser el candidato a la gobernación del Partido Popular, que es la figura que puede detener otro cuatrienio más de los estadistas, del Partido Nuevo Progresista. Creo que debe ser muy cuidadoso, porque lo que esté haciendo allá no está divorciado de lo que la gente perciba acá. Pero mira lo que te voy a preguntar, y estipulando de que él allá no preside nada, ni tiene ranking de nada, fuera que, sí, pues, no sea, ¿verdad? Pues no tiene voto tampoco, y respectivo de que estuvieran los demócratas en el poder. Hay una cosa que se llama esfuerzos bipartitas. O tripartitas, cuando los han habido, o los independientes, lo que sea, que es que tú te presentas ante tus pares y les dices, mira, yo tengo esta iniciativa que es justa, y haces toda la explicación. Mínimamente, para hacer ese esfuerzo, este tipo de difusión pública lo complica. Pero quiero que me digas, ¿cómo tú, que sí presidiste un cuerpo legislativo, bregabas con esas iniciativas que entendías que eran buenas para Puerto Rico y te unías al portavoz de las otras delegaciones? ¿Cómo se daba esa dinámica? Pero tampoco quiero ser tan dramática la foto, ¿verdad? Que ha perdido. Es que no es la primera. Pues no tan dramática, pero hay que recordar que el esfuerzo que le hizo con el arbitrio de Ron tuvo respaldo republicano. O sea, él logró que el Partido Republicano, congresistas republicanos, entendieran la importancia de ese aumento de arbitrio de Ron para las Islas Vírgenes y para Puerto Rico, y ahí trabajó en alianza. O sea que sí, él ha hecho alianza con los republicanos. Así que esa es parte fundamental de lo que está haciendo poco a poco, no solamente para el bien del pueblo puertorriqueño, dejando claro
que la gobernadora de Puerto Rico pues, tendrá sus desaciertos en estos primeros 6 meses. Con el arbitrio de Ron se lograron 60 millones de pesos. Por eso, adicionales. Wow. Adicionales. Sí, pero es que eso es lo que deja, hermano. No des por poco lo que genera eso. Pero el Medicaid son más dinero. Está bien, pero ese es plan del SNAP es sí, más dinero. pero eso, la ley de cabotaje pero es más eso dinero. ya es política pública de Donald Trump. Eso ya es diferente. Hay una política pública de Donald Trump en términos generales de acortar todo lo que es beneficencia. El PAN y el SNAP que, es el Congreso. Lo del Medicaid es el Congreso. El Congreso se está... Oye, no aprobaron el Big Beautiful Bill. Ajá. ¿Por qué lo aprobaron? ¿Por quién? Por Donald Trump, porque es parte de la política pública de MAGA. Claro que es el Congreso. ¿Lo enmendaron o lo enmendaron? En el Congreso. Eso es parte... Hubo un pulseo del carajo por cómo quedaba al final del día. No quedó exactamente como lo envió. Pero lo logró el poder, el mollero político de Donald Trump, porque tiene claramente... te digo que lo que ya no es el Partido Republicano, son los MAGA. Y eso ya es otra cosa, eso es más complicado. Pero no le quitemos importancia a lo que generó el arbitrio. Si son 60, ya son 220 millones de dólares en general, con 250 millones, no son malos. Cuando te digo que sean malos, pero entonces ya cumplieron contigo con eso y las otras iniciativas. Pero no lo minimices. O sea, ¿cómo que ya cumplieron? Logró eso. Dale un check. Ahí tienes tu token. Pero está bien, pero te queda. Hay otras iniciativas que son más dinero para Puerto Rico, de una necesidad más apremiante. Pero no pretendas que Pablo José, y te cierras la puerta, siendo demócrata en minoría, vaya a lograr eso en sus primeros 6 meses, por amor a Dios. Este tipo de cosas menos. Bueno, yo creo que debe cuidarse en lo que quiera proyectar allá y acá, pero yo no pienso que esto es un escándalo, ¿verdad? Yo creo que él tiene la capacidad de entender que hay selfies y hay fotos y hay cosas que debe cuidarlas para lo que quiere no solamente hacer allá, lo que quiera proyectar acá. ¿Verdad? Que él empezó muy temprano, una presidencia del Partido Popular muy temprano, es agotador, y él mantenerse vivo y en crecimiento para lograr el pic especial de su candidatura para las próximas elecciones, tiene un camino muy largo y muy complicado. Queda mucho tiempo para eso. Por eso, porque queda mucho tiempo para eso. Y eso pues tiene que medirlo. El aspecto de la dinámica política cuando tú presidías la Cámara, cómo tú bregabas con esos esfuerzos bipartitas, que es lo que mucha gente quiere saber, cómo se da esa dinámica, quizás a puerta cerrada, quizás en un caucus, cómo tú bregabas con los portavoces cuando ellos te traían estando en minoría y ustedes en mayoría. Bueno, lo que pasa... Considerando que tu mayoría era raquítica. Sí, y bueno, y logramos, y se logró aprobar muchos proyectos con votos del Partido No Progresista, y yo me atrevo a decir que el 70-80% de las medidas siempre se aprueban con voto bipartita. Pero la realidad es que, mira, aquí los intereses son muy, muy diversos. Principalmente, la fuerza real del cambio en los votos en la Asamblea Legislativa están en los representantes de distrito. Ahí que le responden a los alcaldes o deberían responderle. Bueno, eso deberían, de verdad que el legislador debe responder al país, ¿verdad? Pero hubo tanto así que se te viraron 4 por irse con una alcaldesa. ¿O se te olvidó? Bueno, había más intereses ahí, ¿verdad? No solamente había una alcaldesa, también un exgobernador y mucha gente jalando para su lado, ¿verdad? Que ese es el problema que fue deteriorando la colectividad hasta el punto de las pasadas elecciones. O sea, esto es producto de líderes o pseudo líderes que no entendieron sus momentos y se quedaron siempre tratando de mover la cosa, aunque no estuviesen en el poder. Y eso creó una debilidad. ¿Y se fueron para dónde? De la institución. Para la izquierda. Y ninguno de ellos está electo actualmente. Bueno, pero lo que te quiero decir, esas cosas pasan. Entonces tú te quedas sin votos tuyos por un raciocinio de esos legisladores que realmente hay un momento que tú ni lo puedes entender. Porque hay una cosa magnánima, ¿no? O sea, está el país. Pero cuando tú tienes estos representantes de distrito de ambos partidos políticos, ellos tienen sus propios problemas, sus propios intereses en su comarca. Lo que pasa con los 435 representantes a la Cámara en los Estados Unidos. O sea, allí hay, y lo mismo que hay acá, puentes rotos, calles sin pavimentar, sistema de salud deficiente, falta de equipo. Algunos estados que tienen menos. ¿Verdad? Es cuando llega el momento de aprobar legislación, Estados Unidos es más difícil, pero en el caso de Puerto Rico, esos intereses son los que tú tienes que buscar cómo llenarlos. Jaime, el niño símbolo de esto, la dinámica que siempre te traigo es cuando ustedes convencieron a Pellé para que votara a favor de la crudita. El caso de Pellé es un caso más conocido por las consecuencias que tuvo para él, y porque se convirtió en el voto decisivo
ante miembros de mi partido que se creían que yo me chupaba el dedo y me decían, presidente, tranquilo, que el voto está seguro. Y yo, sí, Pepe. Y ellos ya tú sabías que no. Pues claro, y ellos fueron. Es más, uno de esos legisladores que ya no está, tenía hasta una conferencia de prensa casi montada. Parecía que él era el salvador del país, porque gracias a su voto se detuvo un impuesto y se tuvo que comer el papel con café en su oficina, porque el representante Pellé, ante su conocimiento y la importancia de este proyecto, pues en un momento dado tuvo la valentía y le votó a favor, que es un impuesto, pero la realidad que era necesario en aquel momento, hay que recordar que era la época de la que iba Criolla. Sin moratoria. Tratando de no caer en el impago, haciendo todo lo posible para que las casas acreditadoras entendieran que estamos haciendo el máximo poder cuando nos estaban cogiendo de bobo con P. Por eso yo siempre he dicho que esa gente deberían demandarlos, las casas acreditadoras, porque hicimos todo lo que pidieron, diciendo que con eso podíamos, y al fin y al cabo nos clavaron de cualquier manera, igual que el Tesoro nos abandonó. Hace 9 años atrás. 9 años Hay atrás. gente que pudiera decir que es una acción que está prescrita. Lo que pasa es que el daño ha sido continuo. Y cuando hay un daño continuo, no corre los términos. ¿Y sabes algo? Es ponerlos en el esa demanda. Y es ponerlos en el spot. Sí. O sea, el país tiene que entender. Yo escucho y hablo un poquito ahora de la... Y lo han hecho con otras jurisdicciones. No es porque Puerto Rico sea y es un colonia, ni claro, la isla y es un basura, ente privado que define el futuro de los pueblos. Claro. O sea, y es una barbaridad. Aquí estamos hablando de la vista pública esta de la Junta y la pantomima. Yo sabía que eso iba a ser un show, eso no iba a pasar nada ahí. Pero la realidad es que el pueblo puertorriqueño entra al impago. Yo sé que pueden hablar de la irresponsabilidad, que cogían muchos préstamos. Yo explico esto muchas veces. Oye, si tú tienes buen crédito, Eddie, tienes buen crédito, y todos los años tú tienes unas inversiones, y tú dices, bueno, pues este año voy a coger 100,000 pesos prestados, el próximo año voy a coger 150,000, porque 50,000 lo voy a poner para pagar la deuda anterior que me resta. Toda la vida, y pasa aquí en la China, ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos cogen prestado para obras de infraestructura, y el pago, y cuando se va a vencer ese pagaré, hacen otra emisión de bono, parte de ese dinero es para cubrir el pagaré, y después hacen nueva obra pública. Así que la razón por que Puerto Rico cae en esa desfase es que de repente nos dijeron, ¿sabes algo? Antes era A, ahora es jefe, es que te voy... Te fuiste por la rama, te voy a guindar. Pero la línea era cómo tú haces para trabajar con alguien que no es de tu partido. Y te lo traigo particularmente, Jaime, porque hay una percepción, es yo te doy y tú me das. Y eso es lo que mucha gente piensa allá afuera. ¿Qué le habrán ofrecido? ¿Qué le habrán dado a ese legislador que se le fue en contra por más de la consecuencia que pudiera pensar que iba a haber? ¿Qué pasó ahí a puerta cerrada? ¿Qué se le ofreció? Ay, pero no lo veas negativo, porque yo no te estoy diciendo que sea negativo ni que sea ilegal tampoco. Si tú tienes un legislador que tiene una comunidad que tiene un problema de aguas negras, aguas usadas, aguas negras no, aguas usadas, ¿verdad? Para ser claro el término correcto, de aguas usadas, que necesita un sistema de acueducto. Muy blanca no son. Por eso, un sistema de acueducto, lo que sea, de una comunidad que necesita. Sí. Y tú estás negociando todo un precio. Mire, yo no tengo mayor problema con eso. Pero yo tengo una comunidad que hay que asignarle $150,000 o $500,000 porque están nadando en agua usada. Pestilente. Pues mira, la responsabilidad de ese legislador es decir, está bien, yo te doy mi voto, pero atienda a mi gente. Es decir, el beneficio no es al legislador a nivel personal, que le compraste una casa, lo mandaste de viaje. No. Los legisladores, y te puedo decir que nunca yo tuve ninguna situación que no fuera de un legislador buscando para su gente, para su distrito, para necesidades que él está llamado a representar porque fue electo. Sí, ese tipo de negociación se da. Presidenta, yo no tengo problema, usted puede contar con mi voto, porque me parece que también es importante para el país, pero la gente de allá abajo tiene una necesidad que yo tengo que cumplir de igual manera. Y eso pasa aquí, eso pasa en el Congreso de los Estados Unidos de igual manera. Por eso te digo, la fuerza política real de mover legislación está en el legislador de distrito. Ahora, eso añádale las buenas relaciones que tú tengas, la integridad, la honestidad, palabra dada, palabra cumplida. Eso es importante en un líder, que la gente confíe en ti. Y palabra que yo daba, palabra que yo cumplía. Con tu delegación y con las otras. Y con la delegación también. Y la comunicación con los portavoces. Yo tengo una comunicación muy estrecha con Jennifer González, que era la portavoz de minoría. Y Jennifer había sido presidenta de la Cámara. Claro. Que hablar con Jennifer era prácticamente de un tú a tú.
Y entonces ahí Que cuando te daba su palabra de que tenía los votos en su delegación, sí, eso iba a pasar. Sí, no, Jennifer González, si algo tiene Jennifer, es palabra. Esa palabra dada, palabra empeñada, igual que la tenía yo de igual manera. Me queda un minuto y me querías decir algo de lo de la energía. No sé si Bueno, tiempo, yo no quiero, le podemos usar para el próximo viernes. Fíjate que en todo este asunto de problema energético en Puerto Rico, el que mejor ha salido frente al pueblo es Luma. Fíjate, no es cierto. Todo este proceso de lo que hizo el TPPO para tratar de buscar energía rápida en corto tiempo, que se chavó el proceso. Ya el verano se acabó. Pero se chavó por la, ¿cómo se llama esta energía? Por la Junta. El negociado De energía, que fue el que destrozó ese acuerdo, porque era por 4 años, dijo, tiene que ser por 10, los otros se levantaron y se jorobó. El mismo proceso de New Fortress, es decir, notificar al gobierno, a Genera, los problemas que vienen y que ellos le van a afectar a ellos en la distribución. Si tú ves todos los procesos de responsabilidad energético, quien único ha cumplido con lo que establece su contrato y su deber en todo este proceso ha sido Luma. El único. Entonces, de repente, se dieron cuenta que no solamente el asunto empeñado en contra de Luma se ha visto que los que eran protegidos por el gobierno son los que al final del camino son los que están haciendo daño. Yo no sé si eso vaya a ser así, pero ciertamente se salieron del ojo público por un ratito y de la candela. Porque una cosa es con violín y otra cosa con violonchelo. Gracias, Jaime. Hablamos la semana que viene. Cuídate, saludos. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, aquí en Nación Z. Y en la mañana de hoy, como anticipé, tenemos al presidente de la Comisión de Gobierno y ahora de lo jurídico también, el senador Ángel Toledo López. Buenos días, senador. Bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días al público que nos escucha. Gracias por invitarme en esta mañana. Mire, senador, nosotros no necesariamente conocimos las habichuelas tiernas, la jamonilla guisada y la mantequilla de maní con leche, pero comimos muchas empanadillas de Doña Nena con icy allá en la academia. Esta movida del Departamento de Educación de cambiar el menú, estaba relatando que viene de una vertiente y de una corriente que ha sido muy discutida en los distritos escolares en Estados Unidos y me parece de primera instancia que puede ser un buen paso para conseguir que más estudiantes no se vayan para afuera para el fast food y coman en el comedor. ¿Qué le parece? Pues mira, qué bueno que tú lo miras de esa forma y te voy a explicar cuál es la situación, porque esto tiene toda una evaluación y un análisis detrás. Cuando Bill Clinton aprueba el No Child Left Behind, había un programa de nutrición incluido en este ¿Eso programa. ¿Eso fue bajo Bill Clinton, senador? Pues si mal no recuerdo fue Bill Clinton. Yo hubiese siempre pues, pensado que fue Bush, pero inconsecuente, pero nada, dato histórico. Punto. Pues eso lo podemos validar, pero entiendo que fue Clinton. De todas maneras, no importa. El dilema es que el No Child Left Behind traía consigo también unas disposiciones de nutrición precisamente porque la capacidad que tiene el niño para estudiar y ser exitoso en la academia también está vinculada a que esté bien alimentado y demás. Muchos niños en nuestro sistema público de la nación, o sea, en los estados y Puerto Rico, en muchas ocasiones el único alimento que tienen durante el día es el que se le da en la escuela. Sí. Y esa es una realidad que a algunos no nos gusta entender, y es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre? Que los comedores escolares, a través del sistema del Departamento de Educación, en el caso de Puerto Rico, pues en el nuestro, adquieren los alimentos y buscan hacer un plato balanceado de manera que estos niños, si son de los que comen solamente cuando están en la escuela, pues que por lo menos tengan una alimentación adecuada. Esto no siempre ha sido así en Estados Unidos, pero luego de que se empezó a hacer este análisis, pues claro que sí. ¿Qué ocurre al final de todo esto? Bueno, ocurre que los platos, o sea, en el Departamento de Educación Federal evalúa los fondos que asigna para alimentos según la cantidad de platos que se consumen en los comedores. O sea, así es que se establece la cuota. No cuántos niños hayan, sino cuántos se han consumido el año previo quizás. Exactamente. Yo puedo tener en una escuela 300 niños, pero de esos 300 niños, en la contabilidad de platos son 100
pues entonces yo no te puedo dar alimento, o sea, no te puedo dar dinero para adquirir alimento para 300, porque es que lo que tú me estás evidenciando que se consume son 100, no son 300. A diferencia quizás de la transportación escolar, que sí es de acuerdo al niño. Digo, igual es la cantidad de niños que lo utilizan versus los que no. Claro, claro. Así que, ¿qué ocurre? Que siempre estamos revisando este plato balanceado para asegurarnos de que nutricionalmente es bueno, pero también que es un plato participativo. En otras palabras, que mis niños de mi escuela lo van a consumir porque es atractivo, porque sabe bien, porque les gusta, o sea, no, por decir un ejemplo, no a todos los niños les va a gustar los vegetales, y estamos claros, a mí me fascinan, pero a otros niños pueden no fascinarles, pero entonces yo trato de hacer un balance en ese plato para que por lo menos sea atractivo para todos, que todos tengan algo que comer. Así que esa revisión del menú, por llamarlo de alguna forma, responde a hacer un plato atractivo para que nuestros niños se alimenten, porque el dilema que tenemos es que, claro, algunos llevan su lonchera porque papá o mamá se la envió, abuela o abuelo, y con eso no hay ningún problema. Pero el que no llevó lonchera, que tampoco almuerza. No, y habíamos algunos que nos comíamos la lonchera y lo del comedor también. Ah, bueno, claro. Por eso mis pantalones eran hockey, pero nada. Claro. Eso es harina de otro costal. Así es. Pero sí es cierto. Pero tenemos niños que no llevan lonchera porque papá y mamá confían que ellos están yendo al comedor, pero como el plato del comedor no les es atractivo, entonces se pasan el día completo sin comer, y no puede ser así. Claro. Pero, senador, se destaca que va a haber una inversión de $19 millones para adaptar las cocinas a esto de los hamburgues, los burritos y la pizza. Y cabe mencionar también que una de las cosas que levanté temprano es que hay legislación estatal, no solamente en Puerto Rico, para que se consuma o se utilice producto puertorriqueño. Ante este cambio en el menú, eso también pudiera cambiar, porque al final hay plantillas que se hacen aquí, hay masa de pizza que se hace aquí, hay la salsa, la carne y todo eso. No debería incidir, pienso yo, en el suplido de producto puertorriqueño. Pues yo creo que eso es una buena pregunta, y yo creo que los suplidores, por lo menos los que, ¿verdad? No era el área que yo trabajaba, pero claro. El suplido de alimentos, particularmente de vegetales y viandas, cuando se usan en los comedores escolares, sí. Pues sí, se utilizan los suplidores de acá de Puerto Rico, y entiendo que dentro del análisis pues estarían buscando precisamente el seguir promoviendo el consumo local, claro. Senador, ¿está ahí con nosotros? Sí. Ajá. En ese sentido, yo no, ¿verdad? Me parece que va a haber mayor participación y eso va a traer, ¿verdad? Porque es un atractivo el hamburger, la pizza y los burritos para los jóvenes. Y acabaría quizás con que salgan del plantel a consumir otra comida que no es tan necesaria. Y junto con eso se ha dado también el asunto de las bebidas carbonatadas, los jugos con alto contenido de azúcar, las bebidas energizantes, el acceso y las chucherías que hay en las máquinas instaladas en los planteles también, que eso ha sido un debate no solo en Puerto Rico, sino a través de toda la nación en los distritos escolares. ¿Eso cómo cambia quizás con la desmantelación del Departamento de Educación Federal mediante el permiso que provee el Tribunal Supremo recientemente? Pues mira, esa es una buenísima pregunta, Eddie, y yo creo que en este momento, digamos hoy, la situación es muy incierta como para poder todavía evaluar la implicación a mediano y a largo plazo, porque el el Tribunal Supremo de Estados Unidos determina que no hay ningún inconveniente con desmantelar. Ahora, hay una realidad. El Tribunal Supremo puede decir no hay problema con que eso ocurra, pero... ¿Con qué lo vas a sustituir? Bueno, y que es el Congreso el que tiene el deber de... Porque es que el Departamento de Educación se crea en virtud de ley. Lo que quiere decir es que el Congreso tiene que votar a favor de una desmantelación. Se tiene que, ahora a tu pregunta, se tiene que desarrollar un proyecto de ley sustitutivo que establezca con qué lo voy a sustituir y que derogue entonces la ley que crea el Departamento de Educación que tú y yo conocemos. Eso va a ocurrir, eso está en vías de ocurrir, porque por orden ejecutiva tú no puedes dejar sin efecto esa ley. Entonces, y a eso súmele, senador, el asunto de los reglamentos que vengan acompañados de eso
para la cuestión Claro. curricular, para la cuestión de darle de alguna forma, porque más allá de la Oficina de Inspector General o de las agencias federales que tengan que ver con esto, el propio Departamento de Educación ha servido como monitor y como fiscalizador de los fondos que se le reparten y se le desembolsan a los distritos. De acuerdo, o sea que en ese sentido yo estoy claro y siempre lo he dicho y porque somos honestos a la verdad. Uh-huh. Trump hizo campaña con esto, él dijo que lo iba a hacer, esto no es nuevo, esto no debe tomarnos por sorpresa. A mí me toma por sorpresa que haya seguido su palabra, o sea que haya querido cumplir con su palabra, eso sí me toma por sorpresa, pero está bien. La verdad fue que él dijo que lo iba a hacer. Ahora, ¿hasta qué punto hayan pensado en qué implicaciones tiene el movernos en esta dirección, Ajá, el hacer estas cosas? No, yo no estoy seguro que lo hayan pensado porque tú prometer que vas a desmantelar el Departamento de Educación y pensar que lo puedes hacer desde tu escritorio, pues es un error, es un claro desconocimiento de la separación de poderes. y fíjese que el argumento ha sido abordado por los republicanos. Esto se creó en 1980 por Jimmy Carter y como se creó por disposición de una orden ejecutiva, nosotros tenemos la facultad de quitarlo. Pero hay otras leyes, que es a las que ustedes se refieren, que sí pasaron por el Congreso y que implementan todo el andamiaje adicional, inclusive para el nombramiento del secretario o secretaria. Entonces, si bien eso es una iniciativa ejecutiva, hay otras cosas que lo complementan que no lo puedes cambiar o tendrías que ir ante el Congreso, sospecho yo. Pues esa orden ejecutiva Uh-huh. que dio nacimiento al departamento Uh-huh. es precisamente de la que hablamos, pero fue la que se convirtió en ley para que existiera el departamento que tú y yo conocemos hoy día. Así es. O sea, hay leyes que viabilizaron esa orden ejecutiva. Y ahora mismo el Departamento de Educación Federal sí, incluso se diseñó precisamente para subsanar la disparidad enorme que había entre distritos escolares a través de los estados para darle a todos los niños la misma oportunidad. Por eso es que se crea el Departamento de Educación Federal. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es desmantelando el mecanismo para nivelar el terreno entre los diferentes estados y crear departamentos que sean equitativos. Sí lo estamos desmantelando, pero como tú muy bien dices, toda esta estructura se ha desarrollado en virtud de leyes que han permitido que esto pueda operar de esta forma. Así que es el Congreso el que tiene que accionar de alguna manera para que este desmantelamiento se dé, si es que Trump logra convencer al Congreso de que vote a favor. Claro. Senador, consono cuando ocurren esos cambios de política pública federal, muchas veces, o la mayoría de las veces, o casi todas las veces, debo decir, hay que adaptar las leyes estatales. Eso iría a su comisión, así que es muy probable que usted vea esto o en la de gobierno o la de jurídico que tiene ahora. Y podemos hacer referencia cercana a lo que pasó en el Departamento de la Familia con el asunto de los niños, el Departamento de Salud, ni hablar, Hacienda, Seguridad Pública. Cualquier agencia de Puerto Rico tiene que jugar bajo las reglas y contemplar o de alguna manera aderezar lo que mandata la ley federal, porque ese es el Estado de Derecho en que vivimos. ¿Contempla que va a haber mucho cambio en cuanto a eso en la ley y que va a tener que adaptarse las leyes estatales? Pues mira, eso es una buenísima pregunta porque, nuevamente, con la incertidumbre que hay, no sabemos cómo es que se va a terminar desarticulando. Sí se va a terminar desarticulando el departamento, pero vamos a dar una respuesta tentativa. En el caso de los estados, como lo que se escucha, esto es rumor de pasillo, lo que se escucha es que va a desmantelarse el Departamento de Educación Federal y las funciones federales se van a repartir entre diferentes agencias, de manera que el capital, digamos, la asignación de fondos se dé a los estados. Pues tengo la impresión de que si ese es el formato, pues la estructura estatal no tiene que cambiar, porque lo que se va a cambiar completamente es la estructura federal, pero para los estados va a ser medio transparente. Ahora, eso es partiendo de la premisa de que tú agarraste el Departamento de Educación y dijiste, por ejemplo, los fondos de Título 1 y becas Pell los va a manejar Small Business,
en los fondos de tal cosa lo va a manejar esta otra agencia. La parte de comedores, Health and Human Services. Y ustedes se encargan entonces de, como si existiera el departamento, repartir a los estados. Pues en ese caso no habrá mucho que cambiar en los estados. Yo decía hace un tiempo que quizás aquí haya hasta una oportunidad para los municipios, senador, porque ya muchos de ellos tienen instalaciones educativas y quizás esto puedan demostrar fiducia primero que nada y capacidad administrativa para manejar fondos de esos. No sé, porque evidentemente hay que ver cómo vaya a quedar. ¿Coincide? A mí me encanta que tú digas eso, Eddie, porque yo soy un defensor de los municipios precisamente como ese primer frente de atención con la ciudadanía. Sí. Y yo he hablado con varios alcaldes de los diferentes partidos y todos me han dicho que están dispuestos a atender la situación educativa de sus municipios. Les conviene, claro. Eddie, y les conviene por razones obvias. Son ellos los que conocen las necesidades de este sector, las necesidades de esta comunidad. Y en ese sentido, si tú hablas de una descentralización, la verdadera descentralización es la que va directo a la necesidad particular de ese niño o de esa niña en esa comunidad. Pues, ¿quién conoce mejor eso? El alcalde. Que quizás no todas las alcaldías tengan en este momento el andamiaje como para asumir la responsabilidad. Puede ser que no. Quizás no todas. Y hay que traer el ejemplo de cómo se ha manejado. Hay alcaldes y hay alcaldes. La cuestión de, ¿cómo se llama esto? El Head Start, el programa Head Start, que han habido algunos señalamientos en cuanto a eso. Entonces, si no puedes manejarlo poco, mucho menos vas a poder manejarlo más, ¿no? Y eso hay que tenerlo como experiencia cercana. Pero, senador, y antes de pasar obviamente al trabajo que tiene pendiente en las dos comisiones que dirige, ¿verdad? Y la cuestión de cuánto se maneja y cuánto se aprueba, cuánto trabajo hay. Evidentemente, usted que conoce esto desde adentro, ¿pudiéramos estar cerca quizás de ver distritos escolares como los vemos en la Florida o en otros estados donde haya una participación que la gente vota por los jefes de estos distritos? Quizás veremos esa estructura en Puerto Rico. Eso sí requeriría de legislación. Oh, by far, sí, de acuerdo. Eso requeriría de una evaluación muy profunda, porque estarías creando puestos electivos nuevos que realmente no existen. Yo no estoy seguro, ¿verdad? Yo nunca descarto nada porque al final del día, pero no estoy seguro que eso sea parte de la, digamos, de la cultura de Puerto Rico, la cultura educativa. Y que le estaría quitando poderes al gobernador o gobernadora de nombrar a esas personas que están ahora mismo dentro del Departamento de Educación, ¿correcto? De acuerdo, además de que hablando, ¿verdad? Con todo el respeto, hablando de la despolitización del departamento, que fue algo que Miguel Cardona enfatizó. Eso no pasa en ninguna agencia. Pues, hablando de eso, te tengo que decir que eso sería un paso en la dirección incorrecta. Coincido. Y sería preocupante porque también habría que correr una campaña y las campañas cuestan dinero y hay donaciones y toda la cosa. Recientemente, Eddie, yo estuve en una academia de legisladores estatales, una experiencia buenísima porque pude compartir con 49 legisladores estatales de 40 estados distintos. Y ahí es donde tú empiezas a darte cuenta de que muchos de ellos llegaron a la legislatura estatal, Senado o Cámara estatal, precisamente porque fueron electos al Consejo de Educación. Y por ahí entonces subieron al próximo nivel. O sea que se politiza la educación, lamentablemente, y eso no creo que deba ser nuestra meta. Más allá de las políticas públicas que pueda tener una administración, ¿verdad? Simple y sencillamente, eso tiene un nombre, ¿verdad? Quien dirige los departamentos a nivel regional, ¿verdad? Para esos propósitos que ahora son validados por política también, porque los nombra el gobernador y dice, yo quiero esta persona en este distrito, esta en otra. Claro. ¿No? A esos efectos, y cambiando un poco de tema, senador, la cuesta está empinada en todos los proyectos que parecen haberse quedado pendientes en esta primera sesión ordinaria. Quedan 31 días para el comienzo de la segunda sesión ordinaria. Ya ha hecho un diagrama de cómo se va a trabajar y cuánto hay que acelerar el paso, los recursos y todo lo demás para atender lo que parece no haberse atendido en la sesión ordinaria en la Comisión de los Jurídicos.
Pues mira, te digo, sí, la respuesta es simple. Yo le doy el crédito a mi equipo de trabajo porque son los que cuando yo dije, tenemos esta responsabilidad, la vamos a aceptar con más allá de orgullo, con mucha humildad, hay trabajo que hacer. ¿Ya se sabe más o menos cuántas medidas tendrían que sacar para ponerse al día? Bueno, 77 u 80, bueno, en total 80 fueron las que no fueron transferidas. Esa es la palabra, ¿no? Ajá. Son 80 medidas que no fueron transferidas. Yo tengo, insisto, un equipo de trabajo excepcional. Les doy el crédito porque nos reunimos, nos sentamos, les damos seguimiento, metemos mano todos y nos enrollamos las mangas. Ahí yo tengo 2 compañeros abogados que han sido más que diligentes y excepcionales. Lo que te tengo que decir como resultado es que hoy, de esas 80 medidas ya yo tengo... Eres al medio, senador. ¿A qué se compromete? ¿A qué se compromete antes del comienzo de la sesión ordinaria? Vamos. Bueno, antes del comienzo de la sesión ordinaria, Ajá. yo tengo ya listos, poco más de la mitad de esas medidas para presentarlas. O sea que ya tienen un informe para bajarlas al floor, inclusive. Sí, claro. Cuando todo el mundo ha estado de receso, cuando todo el mundo ha estado de vacaciones, fuera del país y todo. Y pues nosotros hemos estado trabajando y yo tengo ahí al licenciado Echevarría, licenciado Rodríguez, se han metido de cabeza en esto conmigo. Hay un equipo de técnicos de comisión que se sentaron con nosotros a trabajar esto. Y hoy día, te aseguro, nosotros hemos estado bregando con esto. Te tengo que decir que 41 medidas deben estar listas ya, como prontamente. Pero mi meta para finalizado agosto, si Dios me lo permite, y todo funciona como debe, es haber entregado todas las medidas que no fueron transferidas. Y hay que recalcar y destacar, senador, que el trámite legislativo es complejo porque muchas veces no depende del presidente de la comisión ni de su equipo. Entonces dependen de muchas vertientes, como lo es la secretaría, como es que le lleguen las ponencias de las agencias, que los tengan los testimonios. Ahí está, Eddie. Y lo bueno es que tú conoces este proceso al dedillo. Claro. El dilema acá es que tú recibes el senador o la senadora presentan su medida, llega a secretaría determina a qué comisión se refiere. Una vez llega a tu comisión, tú tienes entonces que mirarla y determinar, ¿cómo se trabaja esto? ¿Con vista pública, solicitando memoriales a agencias o a entidades? ¿Es una enmienda técnica que se puede evaluar con investigación legal? ¿Cómo se hace, no? Qué bueno que dice eso, senador, porque se ha vilificado mucha legislación porque no se lleva a cabo una vista pública o porque se baja por descarga, que son mecanismos perfectamente válidos en ley. Lo que pasa es que hay cosas que no es necesario. Si ya tú tienes la ponencia a favor y en contra, sería repetitivo muchas veces celebrar una vista pública. ¿Coincide? Y es exactamente lo que acabas de decir, porque fíjate cómo es la cosa. Yo le digo, por decir, en esta medida, este proyecto de ley, yo digo, bueno, Departamento de Justicia, necesito tu opinión, necesito la opinión de, el Departamento de Salud y cualquiera otra, la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Muy bien, los tengo aquí. Esas son las personas que se ven impactadas por esta medida legislativa. Hacer una vista, sentar a esas mismas personas a que te repitan lo que ya te mandaron por escrito, pues ¿para qué quiero hacer una vista pública? Si ya tengo el escrito acá. Sí, porque la otra queja es que, mira, se sentaron allí a leer una ponencia y no pasó más nada. Entonces, evidentemente, si ya te están viendo eso pasar. Por eso, y ya la medida está aquí. O sea, ya los memoriales están aquí. Ahora, si se trata de un asunto que puede ser controversial, que al tú mirar esos memoriales, tú dices, espera un momento, que es que aquí hay opiniones encontradas, pues ahí tú sientas una vista pública para entonces dar la oportunidad del interrogatorio, del intercambio, ¿no? Así que no todas las medidas se trabajan exactamente de la misma forma y como tú muy bien dices, mucho no depende del presidente de la comisión o del director o directora ejecutiva de la comisión, pero mi meta, Eddie, es meterle muy fuerte a esto de manera que terminado el mes de agosto, la sesión empieza a mediados de agosto, pues en ese primer mes, entre julio y agosto, que hayamos procesado
todas las medidas que no fueron transferidas. Excelente. Eso es lo que yo quiero agradecido lograr. Y mucho éxito en esa gestión que sé que va a ser ardua y de muchas horas. Senador, agradecidísimo de que estuviera con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos prontamente y después le hago una consulta legal que tengo y le voy a hacer a mi próximo invitado, como hoy es viernes. Eso de que te capten en una cámara en un estadio haciendo algo que no debiste haber estado haciendo. Es demandable. Eso no me toca discutirlo a mí, ¿verdad? Me contesta después en privado. Vale. Un abrazo, Buen senador. día. Ángel Toledo López, senador del Partido Nuevo Progresista y presidente de la Comisión de Gobierno y ahora de lo jurídico también. Cuando regresemos, ya está aquí con nosotros el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Irán Torres Montalvo. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, secretario de Asuntos Públicos, licenciado Irán Torres y Montalvo. Buenos días, Irán. Buenos días a ti, Eddie. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha. Mira, varias comparecencias de prensa en esta semana. Algunas se fueron por lo que se quería anunciar, pero de ordinario han sido noticias buenas para el pueblo de Puerto Rico. Resúmenos unas cuantas para aquellos que han estado de vacaciones o que no han estado pendientes. Qué bueno ha anunciado el gobierno. Mira, pues primero que nada yo creo que hay que hacer énfasis más allá de los burritos, la pizza y el hamburger. En la baja, ¿verdad? Que tenemos en la tarifa del servicio eléctrico. Estamos hablando que el negociado de energía a partir del aprobó, ¿verdad?, una nueva tarifa de luz y a partir del 1 de agosto vamos a tener una tarifa, ¿verdad?, de 0.22 centavos en el kilovatio, en el precio de la electricidad. Así que yo creo que eso es una noticia positiva. También hemos adelantado, como comenzamos en marzo, el proceso de revitalización de las escuelas públicas de cara al comienzo de clases ahora en agosto. Ya vamos prácticamente por la mitad, casi unas 400 escuelas han sido impactadas con, ¿verdad?, en un presupuesto de unos 76 millones de dólares de parte del Departamento de Educación y la Autoridad de Administración de Edificios Públicos. Así que eso son notas positivas. También continuamos con el reclutamiento de maestros en unas ciertas plazas que son de difícil reclutamiento, así que los que nos estén escuchando, que sean maestros, que tengan sus debidas certificaciones, que entren al portal del Departamento de Educación. También está corriendo el bono senior, bien importante, a todas las personas mayores de 65 años que cualifiquen para este bono a través del portal de Suri, pueden entrar, hacen su solicitud, ya se han desembolsado, ¿verdad?, prácticamente unos casi 40 millones de dólares en este beneficio. Así que sí, muchos programas corriendo. Tenemos programas a través de rehabilitación vocacional para los estudiantes, ¿verdad?, de educación especial desde 14 años en adelante para que participen. Ya arrancaron esta semana, lo sé porque mi hijo está participando de uno de estos programas, ¿verdad? Son programas para que ellos aprendan oficios, comiencen, ¿verdad?, a ver cómo es el mundo laboral. Yo prácticamente un campamentito de verano, pero con sabor a trabajo, pero positivo igual que todos los programas que tenemos. Me gusta mucho la alternativa de los confinados, que es mediante una legislación que se aprueba del presidente del Senado, porque me parece que ya cuando tú estás próximo a salir, o sea, hay lo que se llama una institucionalización, ¿verdad? Aquellos que hemos estudiado el sistema, que es que tú has estado adentro tanto tiempo o en otra cultura, en otra dinámica, con unas preocupaciones distintas, y cuando te vas a buscar trabajo sin un oficio, sin una experiencia, es complicado. Pero ya crear esa mente de cómo es un ambiente de trabajo versus el ambiente de la cárcel es complicadísimo y me parece que eso es un paso. No, es un paso positivo. Esta semana hace falta. Esta semana nuestra gobernadora visitó la facilidad donde están los confinados, ¿verdad? Trabajando con lo que son la confección de las tablillas, ¿verdad?, de los vehículos de motor. Un dato bien interesante que yo honestamente lo desconocía, que las tablillas de los vehículos de motor pues se hacen con una máquina, ¿verdad? Lo pude ver por fotografías, pues no pude acompañar a la gobernadora en esa visita, pero las tablillas de motoras, que son más pequeñas, se hacen a mano. Ya. Entonces uno de los confinados se acercó y le hizo el comentario a la gobernadora que no daban abasto, ¿verdad?, para poder hacer ese proceso de confeccionar estas motoras. Y en efecto, a todo eso, con una reunión que tuvimos también esta semana del comité que también está trabajando el tema de las motoras, es designado por nuestra señora gobernadora, que hemos visto en los pasados 5 años un incremento consistente en la venta de estos vehículos en Puerto Rico, y que por tanto, ¿verdad?, pues uno ata eso con la situación que se manifestaban los confinados de que hace falta, ¿verdad?, pues más mano de obra y más materiales para mantenerse a la par con la demanda de estas tablillas. Pero son interesantes estos programas. Para felicitar a Mari Fuster, que es la directora del disco, ¿verdad?, de todos los sescos, y Arturo Delija allí, que está también, que siempre son muy eficientes en esa gestión. Hay que recalcar y destacar eso también. Mira, consono con esto, han surgido ciertas controversias con las cancelaciones de contratos. Ayer el presidente del Senado se levanta en una de las preguntas de un periodista a decir un poco, se los dije, que pudieran haber actuaciones que no necesariamente sean, o que pudieran ser cuestionables, por decirlo, del secretario Víctor Ramos, después de todo, la comisión total y todo lo que hubo con su nombramiento. Y
ciertamente luego de analizar los documentos de por lo menos 3 de esas instancias, me quedan muchas dudas del debido proceso de ley ante la cancelación de contratos, Irán. Porque debería haber la oportunidad de que me digan dónde yo fallé, si tengo alternativa de subsanarlo o a dónde debo recurrir. Lo que te digo no es nuevo. Sabes que está en las sentencias inclusive de los tribunales, aparece eso. Pero particularmente en esta de cancelación de servicios de seguridad en el Departamento de Salud de una sola página, que aduce solamente a la disposición que dice cualquiera de las partes puede cancelar en 30 días, me parece que está deficiente de ese debido proceso de ley de carácter constitucional. Pues mira, yo creo que, como tú bien mencionas, cuando se da una cancelación de un contrato, aun cuando el propio contrato pues tenga unas salvaguardas que especifiquen bajo qué instancia se podría cancelar unilateralmente, ya sea mediante acuerdo, esta contratación pues requiere una debida notificación, eso lo sabemos todos los abogados. En este caso en específico, creo que ya esto está camino a los tribunales, me parece que vi la nota por ahí, así que no quisiera estar comentando mucho al respecto. El del Departamento de Salud también, porque ya había ocurrido una cancelación en el Departamento de Educación. Esta es una segunda cancelación. Pero me parece que son las mismas compañías que están envueltas, así que creo que si no ha comenzado el proceso en los tribunales, estará comenzando, ¿verdad?, el proceso de impugnación, que es un derecho que tienen, de la misma manera que los jefes de agencias tienen estas potestades, ¿verdad?, o estas facultades inherentes a su cargo, que algunos servicios son de libre selección. Ellos pueden seleccionar con qué compañías hacen ¿verdad?, sus contratos o qué personal contratan, pero tienen que hacerlo dentro del marco de la ley. Pero pudieras concurrir que una notificación como la que te estoy describiendo y la que hemos visto, parecería y un contrato, ¿verdad?, que pues, debo suponer que tiene una cantidad grande de empleados, que es un impacto presupuestario tanto para la empresa como para el Departamento de Salud, pues sí, ¿verdad?, requiere, ¿verdad?, un poquito más de seriedad y sustancia cuando se manejan. Así que no he visto la notificación, pero debería ser cumpliendo, ¿verdad?, con el marco de la ley. También en salud, relataba que hay un nombramiento ya de alguien en ACES que me parece importante, no solamente por el desfase presupuestario que se anunció, sino para el futuro de lo que va a ser ese fiscal cliff, como le llaman, ese precipicio fiscal, de que tenemos la asignación solamente hasta 2027. Y por lo menos en papel, la persona que se designa para ocupar ese puesto, recomendado por el secretario de Salud, parece tener las competencias necesarias para ocuparlo. No, yo creo que definitivamente eso es sumamente importante porque se avecina próximamente, como ustedes saben, pues el fin de lo que son las asignaciones de Fondo Medicaid para Puerto Rico. Ya nuestra gobernadora ha estado hablando de que va a estar designando un comité multisectorial para que se encargue de hacer esas visitas y ese cabildeo ya a Washington DC, para que eventualmente, me parece que es en el 2027, si la memoria no me falla, que comience ese proceso, pues se hagan las asignaciones. Bueno, en 2027 termina la asignación. Termina, correcto, pero creo que unos meses antes comienza el proceso, ¿verdad? Eso me lo estuvo explicando el doctor Víctor Ramos, nuestro secretario de Salud, pues se crea este comité multisectorial para que se encargue de este proceso de cabildeo, de visitas y que garantice pues la extensión de esos fondos para Puerto Rico, que pues, básicamente de esos fondos es que depende lo que se conoce como nuestro plan de salud, la tarjeta de salud, plan vital, ¿verdad? Ha cambiado de nombre en varias ocasiones, pero el plan de salud que tenemos en Puerto Rico y que cobija, ¿verdad?, la inmensa mayoría de los puertorriqueños. En ese sentido, el asunto de cuánto se gasta, ¿verdad? Y habla el secretario de un proyecto piloto, de un tipo de clínica adscrita a CEF. No dio mucha información en cuanto a eso. Y más allá de esto también, la ejecutoria que vaya a tener el licenciado Carlos Santiago Rosario, me parece que se llama él, es algo complicada porque hay un asunto también del pago a las aseguradoras que mandó una caliente ahí. Les acaba de decir de que si siguen chavando con J con eso, va a haber consecuencias. Pues mira, yo creo que ese ha sido uno de los grandes retos que ha tenido siempre el plan de la reforma de salud, es este proceso de pago donde el gobierno como pagador a través de ACES pues tiene que trabajar con las aseguradoras que a su vez entonces le pagan a los proveedores de servicios médicos, que son los doctores. Ese ha sido el gran reto desde un inicio, esta burocracia en este proceso. Así que yo confío en que las acciones que se tomen sean en la medida de poder cortar esos procesos burocráticos y que puedan entonces los planes médicos recibir sus pagos. Y que tienen que estar correctas las facturas. Tienen que estar correctas las facturas. Esa es otra parte del proceso. De servicios legales, pero tú no me detallas lo que tú hiciste. Correcto, pero que se muevan con un poquito más de celeridad para que entonces a su vez los proveedores reciban los pagos. Eso también afecta a los hospitales. Sabemos que en Puerto Rico hay varios hospitales. Y a los médicos también. Y a los médicos que se han tenido que ir a la quiebra, han tenido que cesar operaciones porque estas estructuras de pago, tú puedes ver el consultorio lleno
pero en muchas ocasiones, muchas de las personas que van allí, pues por diferentes razones, la facturación no estaba hecha de la manera correcta, faltaba una data, una información, un número, pues se pierde, ¿verdad? El médico pierde su tiempo porque atendió un paciente y no pudo cobrar. Y a fin de cuentas, pues claro, estamos hablando de la salud de los puertorriqueños, pero es un negocio, ¿verdad? Porque ellos dependen de esos ingresos para vivir. Pasando al tema de energía, ¿era necesaria esa generación temporal adicional? El verano se está acabando y ha habido apagones, pero no quizás como se esperaban. Bueno, se nos está acabando déjame ir por partes. Cuando nosotros llegamos en enero, identificamos que había un déficit de generación de energía de unos 1,000 megavatios. Y si no se hacía algo al respecto, cuando llegáramos a los meses de verano, digamos finales de mayo, principios de junio, que empieza a apretar el calor y empiezan los picos de demanda, Puerto Rico iba a tener relevos de carga, ¿verdad? Por todas partes. Eso estábamos claros en ese escenario y lo estábamos diciendo desde un inicio. Estábamos trabajando para levantar varias unidades que estaban fuera de servicio. Me acuerdo, no, sin entrar en el detalle, pero habían unidades hasta de 350 megavatios que llevaban tiempo fuera de servicio por diferentes mantenimientos y reparaciones. Se fue levantando la red. Adicionamos esos 1,000 megavatios cuando llegó mayo, llegó a junio, pues entonces no sufrimos de este problema de los relevos de carga. Ahora bien, sí se está acabando el verano para efectos de las vacaciones de los nenes, van a comenzar las clases, todo regresa a la normalidad, pero estadísticamente está medido que los meses picos de consumo de energía en Puerto Rico no son junio y julio, son agosto y septiembre. Así que por eso nosotros sí todavía necesitamos esos megavatios, ¿se va a poder poner esos megavatios adicionales. Ese contrato de Power Expectation? Obviamente, pues estos procesos que se han estado dando ante el negociado de energía y con la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal, pues ha puesto en suspenso esta contratación. Todavía no hay una fecha cierta o exacta de cuándo finalmente se pueda finiquitar este proceso o estas contrataciones para que entonces podamos adicionar esos megavatios. Como quiera, ¿verdad? Pues el sistema, pues hasta ahora tenemos capacidad suficiente, pero cosas pueden ocurrir, pueden salir unidades de servicio, ocurre con bastante frecuencia, están 2 o 3 días en lo que se cambian piezas, se repara, se da el mantenimiento y entonces pues eso nos mantiene pues siempre monitoreando el sistema en constante, ¿verdad? Comunicación siempre con nuestro sal de energía Josué Colón, que yo lo distingo y lo reconozco. Yo creo que no hay una persona que se conozca el sistema eléctrico de Puerto Rico como se lo conoce Josué Colón, y yo que lo he visto, he estado trabajando con él, siempre anda con una laptop que parece una maletita y él la abre. Si la reunión es de otro tema, él como quiera la mantiene abierta y lo que está viendo es en tiempo real cómo está la generación los relojitos de cada una de las unidades de generación aquí en Puerto Rico. Y pues tú le preguntas y él te habla con la franqueza: mira, ahora mismo tenemos X cantidad de megavatios por encima, estamos corriendo bastante apretados, hay posibilidades de apagones, ¿sabes? Él se conoce eso. Y por eso es que sabíamos que teníamos que hacer todas estas acciones correctivas. Tengo que darle un azote esta semana porque lo llevo llamando para entrevistarlo y no me ha contestado. Así que usualmente era bastante diligente. Wanda. Lo tienen trabajando mucho. Lo sé. Mira, no obstante, y es una pregunta que llevo haciendo hace varios días, el negociado de energía, que debe tener autonomía, pero al final del día es un componente del Ejecutivo, lleva tomando ciertas decisiones que parecen ser contrarias a la política energética de la gobernadora. ¿Esto pudiera provocar que se limpie un par de gente allí y que pongan una junta nueva o una gerencia nueva en el negociado? Mira, yo creo que primero que nada hay que explicarle al pueblo de Puerto Rico cuál es el rol del negociado de energía. Cuando en Puerto Rico comenzó el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues primero llega Luma, que tiene el proceso de distribución, pues en términos sencillos es toda la cablería y toda la infraestructura para llevar el servicio eléctrico a los hogares. Entonces esta genera que tiene lo que es el proceso de generación de energía, el nombre lo dice, y está a cargo de todas las plantas. Como son entidades privadas, pues hacía falta otra agencia adscrita al aparato gubernamental que se encargara de la fiscalización de los procesos que se llevan a cabo en estas 2 operaciones que están privatizadas. Por eso es que cuando hablamos de ajustes en la tarifa, pues tiene que venir del propio negociado, y igual que ocurre con las peticiones de aumento, tiene que el negociado aprobarlas o desaprobarlas. Los contratos grandes de compra de energía o los contratos de generación pasan también por el sedazo del negociado de energía. Así que aunque ellos están para representar a los puertorriqueños, al gobierno de Puerto Rico, pues no necesariamente pues tienen que ir a la par con el aparato gubernamental que está compuesto por oficiales electos. Yo quiero pensar, ¿verdad? Y es la manera más optimista de ver esto, que todas las decisiones que ellos toman lo hacen pensando en el mejor bienestar de los puertorriqueños. Y un ejemplo de eso, pues lo que a fin de cuentas paraliza esta contratación de los megavatios adicionales que nosotros necesitábamos es que que ellos entendían que si habíamos conseguido un negocio tan bueno por un término de 2 años, porque entonces no lo empleábamos a 10. Entonces ahí lo paralizan.
pues uno podría decir, caramba, me estás paralizando, me estás poniendo en suspenso esta contratación que la necesitamos tanto y la queríamos tener operando para agosto, pero por otro lado, pues está buena la idea de los 10 años. No tengo el detalle, ¿verdad?, de cómo exactamente quedó compuesto este RFP, porque recuerda que también en medio de este debate explota el asunto de la barcaza, sí, y el terminar y demás, y son procesos donde también trabajando el PPO de correcto. Y entonces yo he querido ser, ¿verdad?, bien comedido de las expresiones que hago de este tema, porque como ha dicho la gobernadora, después del asunto de la barcaza, todas las opciones están sobre la mesa y asuntos que podrían terminar en los tribunales, en diferentes foros, y pues hemos sido bien responsables con esas expresiones. Ella indica que por esa acción unilateral de la compañía quedó cancelado el contrato. Como ha dicho la gobernadora, todas las opciones están sobre la mesa sobre en qué dirección nosotros nos vamos a mover, no tan solo con el tema de la generación adicional, sino con el tema del muelle, sino con el tema, ¿verdad?, de qué acciones podemos tomar a futuro para garantizar que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir. Así que todas las opciones están sobre la mesa. ¿La terminación del contrato por una actuación? Todas las opciones están sobre la mesa. Y como ha dicho la gobernadora, y eso es el énfasis que nosotros hemos hecho, es que como administración nuestra prioridad es garantizarles al pueblo de Puerto Rico un servicio eléctrico que funcione, que les llegue, que sea resiliente, que sea robusto y que tenga producción suficiente para cuando entremos al pico de la demanda, como decíamos hace un ratito, que son en agosto y septiembre, que por mala suerte también coincide con el pico de la temporada de huracanes. Así que todos estamos orando, ¿verdad?, que no nos toque un fenómeno atmosférico de estos, ¿verdad?, de esos que hemos visto en el pasado este año, pero pues obviamente no tenemos control de eso y hay que estar preparados. La respuesta es que no. Y que un gobernador decrete la terminación de un contrato por una actuación unilateral de un contratista, tiene que decretarle un tribunal. Licenciado. Las opciones están sobre la mesa, Eddie. Las opciones están todas sobre la mesa y nosotros lo que queremos es garantizar que el servicio eléctrico esté operando de manera óptima en Puerto Rico. Definitivo. Esto del suplido del gas y que la Junta de Supervisión Fiscal estuviera de acuerdo, inclusive, a poder dar este contrato de emergencia con el mismo suplidor. Pero es necesario, es vital. Es necesario, es vital. Uno puede a veces sentir frustración cuando ve esto y dice, caramba, lo debieron haber penalizado. Pues uno puede pensar esas cosas, pero estamos hablando, ¿verdad?, de un producto, hablando del gas que Puerto Rico necesita para poder operar la generación, que usted, primero que nada, no consigue en todas partes. Y no tan solo es que no lo consigue en todas partes, es que también necesita sentarse a negociar con empresas que tengan la infraestructura para poder mover estas cantidades. Me refiero a las barcazas, me refiero al terminal, al muelle, a los empleados, el conocimiento, toda esta infraestructura que va detrás de una operación de esta magnitud, pues no son muchas las empresas en el mundo que pueden hacer este ofrecimiento, traerlo acá al Caribe, a Puerto Rico. Claro, como parte de este proceso, y repito lo que te decía ahorita, están todas las opciones sobre la mesa. Evaluaremos, ¿verdad?, si aparecen otras opciones y otras oportunidades que pues le brinden a Puerto Rico un sistema energético y de suplido de combustible más eficiente y más seguro. Secretario, el pasado miércoles se llevó a cabo la vista congresional ante la subcomisión, a mí me encanta el nombre de eso, de Asuntos Insulares e Indígenas. Esa es la que tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. Ya había habido unas expresiones previas, tanto del congresista Fitzgerald como el que preside esta subcomisión, ¿verdad?, que a su vez pertenece a la de Recursos Naturales. Pero eso es inconsecuente de lo que pasó allí. La directora de PRAFA, de la Oficina de Asuntos de Puerto Rico en la capital, dice que esto fue extraordinario para la administración porque se han dado pasos gigantes en que salga la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Coincide con esas expresiones la administración? Yo creo que las expresiones de nuestra directora de PRAFA, Gabriela Boffelli, vienen en la dirección, ¿verdad?, y están específicamente dirigidas a las expresiones que quizás dio el propio Robert Mujica allí sobre la relación que hay ahora mismo entre la Junta de Supervisión Fiscal y el gobierno de Puerto Rico, de cómo nosotros hemos podido trabajar desde el proceso presupuestario hasta otros asuntos sobre contrataciones grandes en el gobierno, pues se han manejado de la mano con la Junta y hemos demostrado, y eso quedó, ¿verdad?, grabado en las expresiones del propio Mujica, sobre que esta es la primera administración, ¿verdad?, que tiene estos lazos de trabajo y profesionales con la Junta de Supervisión Fiscal, que ha logrado que los procesos se muevan más rápido, con más celeridad y sin tanta controversia. Tanto es así que se presentó el presupuesto balanceado. Días más tarde, pues surgieron unos cuantos descuadres por los temas de educación especial, las horas extras de los policías, asuntos de ACES y demás que descuadraron, ¿verdad?, ese presupuesto balanceado, pero regresaron a la mesa de trabajo nuestro secretario de la Gobernación, Francisco Dómenes Jaffa, Orlando Berríos de OGP,
y volvimos de nuevo. Claro, ¿sabes? Mi amigo, el licenciado Ángel Pantojas de Hacienda, que le envió saludos, también regresan. Regresaron todos a la mesa de trabajo y nuevamente pues alcanzamos, ¿verdad?, ese consenso necesario para la aprobación del presupuesto. Así que en esa medida yo entiendo que sí, ¿verdad?, que fue positivo y quedó plasmado allí. Sobre la permanencia o la salida de la Junta, obviamente, pues aquí le amarga un dulce en el sentido de lo que se ganan los que son miembros, ¿verdad? No, menos de la Junta como tal, entiendo que no cobran, pero las compensaciones que reciben los empleados, el propio director ejecutivo, los consultores que sí cobran. Los contratistas, los consultores, todo este aparato que le ha costado al pueblo de Puerto Rico unos $2,000 millones desde ellos a la Junta, pues obviamente ellos pues, van a defender su trabajo y no se van a querer ir. Pero yo creo que nosotros ya estamos dando pases de avance y, como ha dicho la gobernadora, estamos sentando las bases para luego, digamos, en 1 año o 2 años ya comenzar a hablar con más firmeza sobre una fecha de salida de la Junta, porque no se van a quedar aquí por siempre. Pero una de las cosas que dice Robert Mujica es que el presupuesto que se celebró tanto y esa colaboración que existió para confirmar o para conformarlo, debo decir, pudiera no estar balanceado. Dijo Robert Mujica que hay que esperar al final del año fiscal para ver si se excedieron los gastos. Es que mira, ¿Sabe Eddie, algo, Robert Mujica, de que ustedes se van a descuadrar? Ese criterio, ¿verdad?, que surge de la propia ley promesa sobre los requisitos que tiene que tener 4 presupuestos balanceados, corridos, que tienen que presentarse, certificarse y demás, yo creo que es básicamente al extremo, casi imposible de poderlo cumplir textualmente. Yo creo que en la medida que nosotros siempre pasa algo, cuando es en temas presupuestarios, correcto, me sobra un poquito, o me excedí en los gastos, esas cosas ocurren y son naturales. Una lluvia, una tormenta, correcto, una pandemia, ¿cómo pasó? Correcto, o sea, estos eventos pues te sacan el presupuesto del balance que lo tenías designado, pero entonces hay otros criterios mucho más importantes como son las quiebras, ¿verdad? Nosotros teníamos varias corporaciones públicas que enfrentaban procesos de quiebra, los bonos del gobierno, ahora todavía queda la Autoridad de Energía Eléctrica, hasta que nosotros nos salgamos de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, coincido, que yo creo que es el punto más importante. No podemos estar hablando de salir de la Junta, porque hay unas protecciones que nos otorga la ley promesa de que no vengan a embargar bienes del gobierno de Puerto Rico, ejecutar cuentas de banco y demás. Pues todavía en esa instancia pues tenemos esas protecciones y esa herramienta de trabajo, así que yo espero que podamos prontamente resolver este asunto de manera beneficiosa para el pueblo de Puerto Rico, porque si nos dejamos llevar por la línea de los bonistas de la autoridad, pues si es por ellos se sirven con la cuchara grande y piden 20 centavos de aumento por kilovatio. ¿Sigue habiendo buena relación entre la Junta, entre esta composición de la Junta y el gobierno? Sí, definitivamente. Yo creo que eso está demostrado en las actuaciones que hemos estado haciendo desde que llegamos en enero. ¿No va a ir en contra de eso? ¿Te refieres al tema específicamente del presupuesto? No, o de lo que gastan o todo eso. No, pero es que la realidad lo que gastan es de conocimiento público. Yo creo que eso la propia gobernadora lo ha mencionado y la realidad es que es eso, gastan mucho. Le cuesta al pueblo de Puerto Rico, pero claro, hay que ponerlo en una balanza porque en cierta medida... En una junta como la primera que hubo, cuando llegó Natalia Yaresco, no van a ser quizás tan complacientes como lo ha sido Robert Mujica. Y no es por ¿verdad?, santificarlos aquí. Pero eso es uno de los riesgos de ir a quejarse. Sí, pero yo creo que hemos tenido una curva de aprendizaje en todo este proceso, y si uno compara la Junta como está operando ahora y la función y cómo se lleva este rol con el gobierno de Puerto Rico versus cómo fue cuando empezó en el 2017 por allá, pues, ¿verdad?, son procesos bien diferentes, bien distintos, era algo novel para el gobierno, y ahora pues nos hemos ido adaptando a esta herramienta de trabajo, pero como te mencioné, esperamos y sabemos que esto no va a ser eterno y estamos mirando ya para cuándo podemos dar por terminado esta etapa. Gracias, Irán. Hablamos la semana que viene, Dios mediante. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Aquí vive la política. Tengan todos un muy buen fin de semana. Para algunos es fin de semana largo, algunos están de vacaciones. Recuerde, con calma y con moderación, usted no va a resucitar al tercer día según la escritura. Nos escuchamos nuevamente y nos vemos el lunes. Llévatelo, chero.